Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Caminos Alternativos, aquí en Radio Alternativa FM 99.3, la radio más escuchada de la zona del Valle del Colara, y todo el alcance que tiene, que llega hasta casi La Toma y penetra también en la parte de Córdoba. Así que bueno, un saludo cordial a todas esas localidades a las que llegamos, y también por supuesto a Merlo, donde estamos nosotros, con un día magnífico, un poco frío, pero bueno, es típico de la época. Ha nevado en las sierras y tenemos hoy el sol que nos acompaña, así que ¿qué más podemos pedir? También quiero saludar a los que nos siguen por las redes en www.alternativa993.com. Ahí pones vivo y aparece. Te lo repito, www.alternativa993.com. Y si no podés escucharlo ahora o para próximos programas, también yo lo subo a mi canal en YouTube, que el canal, entras en YouTube, pones Leopoldo Laje y ahí te va a aparecer una cantidad de programas que ya están subidos, inclusive de años anteriores, de varios años anteriores. Así que también es una buena vía como para que vos puedas repetir, si querés repetir algún programa o recomendárselo a alguien. Y si entras al canal, suscríbete en mi canal, así cada vez que haya un vivo o que haya un programa te va a mandar un mensajito, un aviso, para que si lo querés escuchar lo puedas hacer. También las vías de comunicación de la radio, el 475-583, si estás acá en Merlo, y si estás afuera es con el prefijo 02656, 475-583. Y si no, mi celular, el 11 6 140 80 59, 11 6 140 80 59. Ahí me podés mandar un WhatsApp. Y si no, las vías de redes, como mi mail, contactoreiki@yahoo.com.ar, y www.cocreandoluz.blogspot.com es la página que tenemos. Así que formalmente empezamos con este programa de hoy, y yo había hecho un pequeño avance, a algunos les habrá llegado probablemente por mensaje o lo que sea. Y cuando nosotros pensamos que estamos en el peor momento, muchas veces nos dicen, este es el peor momento. Ayer lo escuchaba al gobernador, también lo escuchaba al presidente hablar del peor momento. En realidad sí, en cuanto a los números, la pandemia y lo que estamos transitando, sí. Y bueno, para el que le toca realmente o le toca de cerca, esto es una tragedia y los acompaño con el dolor y con mi sentimiento. También para los que vemos las cosas un poquito diferente, más allá, también pensamos que esto es un gran aprendizaje, una gran prueba por la que hemos decidido pasar. Y si lo miramos con un poco de perspectiva, lo miramos con un poco de lejanía en cuanto al vivir en lo cotidiano y el día a día, al miedo de enfermarnos, la cantidad de contagios, hoy estamos encerrados, las pérdidas de libertades y un montón de cosas. Si tomamos un poco de perspectiva, nos alejamos un poco de esa imagen tan chiquita, ¿no? Igual, obviamente, no la vamos a desconocer, no vamos a desconocer esta tragedia, de alguna manera, que estamos viviendo, donde ahora, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de enfermos, una gran cantidad de gente internada, gente que está muriendo, y también el país paralizado. Hay gente que no sabe cómo va a ser para comer en estos días. Entonces no nos podemos abstraer de eso, pero miremos un poco, en vez de mirar la foto, miremos la película. Y yo creo, porque me llegó algo que me mandó Adriana y me resonó mucho, que en realidad
estamos en nuestro mejor momento y no en nuestro peor momento. Obviamente, esto que te digo lo tengo que argumentar, si no vas a decir que estoy loco. Y entonces yo me remití un poco a los procesos que ha vivido la humanidad. Primero, la humanidad ha pasado por muchas pandemias, esta no es la primera. No nos vamos a extinguir como especie por esta pandemia. Cuando analizamos los fríos números, vemos que en realidad es una mínima porción de la población mundial la que está siendo afectada por este virus. Y dentro de esa mínima cantidad de gente también hay una mínima cantidad de gente que es la que está muriendo. Si vos mirás el número de recuperados, es decir, gente que pasó por la enfermedad y se recuperó, y le sumás a eso todos los que pasaron asintomáticos, que tuvieron contacto con la enfermedad pero que tuvieron una leve molestia, ni siquiera fueron al médico, o algunos que ni se enteraron, eran positivos y no supieron nunca que tuvieron la enfermedad. Si vos lo mirás vas a ver que el número que se salva es muy alto también, con lo cual también es una forma de mirar el vaso lleno o el vaso vacío. Las pandemias terminan, siempre terminaron, y en algún momento esta también va a terminar. Pero va a dejar un gran aprendizaje. Hay muchas cosas que quedaron al descubierto y al desnudo, y que ya nunca más van a ser de la misma forma. Como en la historia hubo eventos similares y también hubo movimientos que provocaron un cambio fundamental en la humanidad, yo creo que este es un segundo renacimiento. Estamos en un momento bisagra donde la historia de la humanidad va a provocar un cambio. ¿Y por qué esto? Porque hay un salto cuántico, hay un salto de conciencia que ya lo ha pegado a la Tierra. Yo alguna vez te hablé de la frecuencia Schumann, que es una frecuencia que se genera por la diferencia de potencial que hay entre la ionosfera, que es la capa más alta de la atmósfera de la Tierra, y la Tierra misma. La Tierra tiene polaridad negativa, la ionosfera tiene polaridad positiva, y entonces es como si fuera una pila. Esa diferencia de potencial se produce por las tormentas, por los vientos que generan electricidad estática, y que es la electricidad que se genera cuando cae un rayo o cuando hay relámpagos. Es decir, el ambiente, la atmósfera está cargada de electricidad. Hubo un tal Hartmann que esbozó una teoría y dijo: si hay una diferencia de potencial y es movible, tiene que haber una frecuencia vibratoria que se pueda medir. Lo hicieron por cálculos, les dio 7,83 ciclos por segundo, alrededor de 8 en realidad les daba a los estudiantes avanzados, es decir, era un posgrado lo que estaban haciendo los estudiantes que estaban con el doctor Hartmann, y desde la matemática pudieron acercarse a ese número, llegando a la conclusión de que era 8 ciclos por segundo. Después se hicieron aparatos para medirla, que aún se siguen utilizando, y esa frecuencia estaba en 7,83 ciclos por segundo, que casualmente es nuestra frecuencia alfa. Entonces, para los humanos esto es un marcapaso, para todos los mamíferos en realidad. Los cerebros tienen una frecuencia vibratoria, en una de sus frecuencias vibratorias estamos conectados con esta frecuencia de la onda Schumann, y esta Schumann provoca que nosotros, entre otras cosas, podamos tener noción del tiempo, de cómo transcurre el tiempo. Bueno, últimamente la frecuencia se fue aumentando, y se fue aumentando mucho. Hace un par de años estábamos detectando que estaba en 11, 12 y hasta podía llegar a 13,
y ahora se están llegando a picos de más de 50. Con lo cual hay un cambio físico, concreto, que está produciéndose en la Tierra. ¿A qué se debe? Bueno, muchos creen que hay un aumento en la cantidad de energía que está llegando a la Tierra, que pasó por una alineación con el centro de la galaxia y junto con el Sol. Entonces, ese centro de la galaxia potencia al Sol, el Sol nos potencia a nosotros y, bueno, se produce lo que se llama una gran entrada de energía desde el Sol central de la galaxia. Y esto está provocando un gran salto evolutivo en la Tierra. La Tierra ya no soporta más las bajas vibraciones. Y nosotros, como habitantes de la Tierra, si no aumentamos nuestra vibración y nos ponemos en resonancia con estas altas vibraciones de la Tierra, vamos a quedarnos en una dimensión que es la tercera dimensión y no podemos avanzar hacia la cuarta y la quinta dimensión. Ese salto cuántico que se tiene que producir y que se está produciendo. Hay mucha gente que en los últimos tiempos se ha despertado a esto. Quizás a vos todo esto que te hablo no te resuene para nada, y está bien, no tiene por qué resonarte. No está ni bien ni mal. Simplemente a algunos les llegará el mensaje, lo van a entender, y otros no lo van a entender. Van a decir, este tipo desayuna con whisky. Bueno, tampoco cambia nada eso, tampoco modifica nada. Yo lo que creo es que nosotros estamos frente a ese salto cuántico, a ese salto de conciencia, a un proceso evolutivo, y que la pandemia está metida en el medio de todo esto como un ingrediente y un condimento más, pero que está ayudando a que tomemos conciencia de las manipulaciones que se estuvieron produciendo durante tanto tiempo y de las que nosotros fuimos objeto. ¿Crees que te cuente un caso? Por ejemplo, cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, se produce una reunión entre los capos de ese momento, que eran Stalin, Churchill y el presidente Harry Roosevelt, perdón. Entre esos tres, en una reunión secreta, se reparten el mundo y se genera lo que después llamamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Occidente por otro lado, y cada uno dice, bueno, yo me quedo con este país, yo me quedo con el otro, yo me quedo con esto, yo me quedo con esto. Ahora imagínate los que se quedaron con la mitad de Berlín occidental y con la mitad que se quedaron con la parte oriental de Berlín. Después hicieron el muro y unos vivían con un modo y forma occidental, capitalista, y los otros vivían dentro de un régimen comunista. Y estaban divididos por un muro nada más, que decía cómo vos tenías que vivir. Entonces, la humanidad fue objeto de manipulación siempre. Vayamos un poco más atrás. ¿Querés ir a la época de la Edad Media? El miedo y la religión manipulaban a la gente. Quemaban a la gente en las hogueras en nombre de Dios, porque decían que eran brujos, porque sabían curar el mal de ojo, porque daban una receta de un tecito para la tos. ¿Y qué pasó con la Edad Media? Llegó una época distinta, diferente, que provocó una revolución. De la Edad Media se pasó al Renacimiento. Ahora, y en el Renacimiento, porque todo eso ya se conocía, empezó a
esbozarse en forma importante al principio y luego fue una explosión. El arte, por ejemplo, las ciencias empezaron a vislumbrar y la humanidad empezó a tener otros niveles de conciencia que la fue llevando finalmente a revoluciones como la Revolución Francesa y a cambiar un orden preestablecido que era decadente y que estaba vetusto, que ya no servía más. Entonces eso fue un gran salto evolutivo, un salto cuántico. Imagínate, de que todo fuera pecado a dibujar mujeres desnudas y mostrar la belleza de los hombres desnudos también y atléticos y volver a reconocer a las figuras icónicas, inclusive teñidas de religión. Pero por ejemplo, el David, que es una figura bíblica, está desnudo, esculpido en la piedra. Y ya no había ese horror por mostrar el cuerpo y la prohibición de hacerlo, sino que ese movimiento puso al descubierto un montón de cosas que no estaban bien. Bueno, por eso yo digo que este, lejos de ser el peor momento, es nuestro mejor momento, porque ¿sabes qué pasa? Antes del amanecer se produce el momento de mayor oscuridad. Justamente antes de que empiece a amanecer, se llega al momento de mayor oscuridad. Es donde bajan las temperaturas, donde todo parece que no tiene sentido. Y sin embargo, luego sale el sol. Entonces, si vos querés ver el amanecer, tenés que transitar por la oscuridad. Si no, te lo perdés. Y esto tiene que ver con un nuevo orden. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos adormecidos y acostumbrados a que las cosas estén mal. Y nos parece que es normal que estén mal. Es como en una casa, ¿no? Cuando uno vive y se rompe una cosa, se rompe otra, y la pintura ya está muy gastada, está muy vieja, y hay una filtración, y la canilla gotea, y en el dormitorio ya no tengo lugar, está todo desordenado, y el placar está lleno de humedad, y la ropa sale con olor a humedad. Y entonces yo estoy acostumbrado a vivir así, de esa forma, y mi casa termina siendo un desorden completo. Y por ahí se acerca alguien de afuera, un amigo que me viene a visitar, y me dice: che, loco, esto se te está cayendo a pedazos, ¿qué te pasa? Viste que yo siempre te digo, como es adentro es afuera. Bueno, como está tu casa estás vos. Esto lo dice el Feng Shui. ¿Y el Feng Shui qué hace? Provoca cambios en el exterior para que se produzcan cambios en tu interior. Entonces vos llamás a alguien que te haga Feng Shui en tu casa y te dice: mirá, esto hay que modificarlo, acá tenés que iluminar, acá tenés que poner una planta, acá tenés que hacer esto. Pequeñas cosas, pequeñas cosas que modifican el fluir de tu energía. Y una de las cosas que te pide siempre un maestro de Feng Shui es el orden. El orden de los placares, el orden de las cosas, el orden en la cocina, en tener las cosas, un lugar para cada cosa. Y ese orden externo genera un orden interno, te lleva a un orden interno. Entonces cuando viene tu amigo y te dice: che, loco, pero se te está cayendo a pedazos la casa, y vos decís: sí, tengo que hacer, pero lo que pasa es que es un despelote, porque tengo que pintar la cocina. ¿Pero dónde meto todo lo que tengo acá metido en la cocina? Entonces viene tu amigo y por ahí te dice: bueno, yo te ayudo. Y empieza y te mira la mesa y te dice: esta mesa está toda rota, loco. Mirá, se te mueve toda, en cualquier momento se te va a caer algo. Y bueno, va a haber que cambiarla.
y el armario este ya no le cierran las puertas y el estante de adentro está todo caído. Y bueno, esto hay que repararlo. Entonces, claro, vos te sentís abrumado por todo esto que te están diciendo y hay que comprar pintura, hay que rasquetear, ni hablar cuando empiezan a rasquetear. Y se te empiezan a mover todas esas estructuras y vos sentís que estás en tu peor momento. Decís, pero si yo antes venía y me sentaba en la cocina y me tomaba unos mates tranquilos, y ahora no tengo ni lugar para sentarme, es un caos. El mate está lleno de tierra. Y entonces vos sentís que todo es un desastre, que todo está mal, que todo está peor inclusive que antes. Ahora avanzan los trabajos y tu casa, que tu amigo te había dicho que te iba a prestar pintura gris porque cuando tenías plata para comprar la pintura, la empezás a ver y decís, y si en vez de pintar de gris, me gasto unos mangos y la pinto del color que yo quiero, que es un azul clarito, y le pongo a los cielos rasos, los pinto de blanco, y pinto los marcos de las ventanas, y pinto esto, y pinto. Y cuando te querés acordar, estás viendo que tu casa volvió a renacer, que hay otra energía funcionando en tu casa, que está todo fluyendo mejor. Y hasta el olor que sentís en tu casa es distinto, porque ya no está el olor a humedad. Y entonces cuando te vas a poner la ropa ya no tiene ese olor que te hacía sentirte tan mal. Y empezás a ver que la luz que entra en tu casa es distinta. Y que todo empieza a fluir mucho mejor dentro de tu casa y que el ánimo que hay dentro de tu casa cambió. Pero para eso tenés que haber reparado esa casa, hecho tu trabajo. Y para eso también tenés que haber llegado al punto donde estabas y que pensabas que estabas bien. Y ahora si lo mirás con retrospectiva, si empiezas a mirar para atrás, te das cuenta que estabas muy mal. Estábamos muy mal y nosotros estábamos muy mal cuando no nos dábamos cuenta. Estábamos siendo manipulados. Ahora también seguimos siendo manipulados, pero nos damos cuenta. Esa es la gran diferencia. Ya no me engañás. Me decís que te intereso, pero lo único que te interesa es votar para postergar las elecciones, o lo único que te interesa es cambiar al procurador. Yo ya me di cuenta que yo no te intereso, porque si te intereso, hubieras conseguido más vacunas. Y ojo, no estoy hablando de este gobierno, porque los otros también nos manipularon, ¿no? El tema es darnos cuenta que estamos y estuvimos siendo manipulados. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Cuando vos ves que en las redes empieza a funcionar la censura. Porque la censura es un mecanismo que se utiliza para cuando no quieren que se escuche la verdad o que se cuestione lo que se dice. Entonces cuando se terminan los argumentos para sostener una mentira, hay que censurar. Y esto se produce, por ejemplo, con las alternativas que hay para tratar la pandemia. Y hay muchas cosas que funcionan, pero si funcionan y son baratas, se terminan los negocios. Y si se terminan los negocios, estamos en problemas. ¿Alguien tiene alguna duda a esta altura del partido de que la sopa y el murciélago eran un verso? ¿Hay alguien que puede pensar que esto empezó porque alguien se comió un murciélago, una sopa de murciélago? Mirá, desde lo racional, desde lo simple. La sopa de murciélago es un caldo que está hervido. Si está hervido, y para que se cocine el murciélago un ratito, aunque sea, tiene que hervir durante más de 5 minutos. El virus del murciélago se hubiera muerto. ¿Sí? Entonces,
esto de que alguien se tomó una sopa de murciélago y el virus se esparció por eso, ya no suena. Yo ya no tengo 2 años, no voy al jardín de infantes. Eso puede ser cuando tenía 3, 4 años. Y entonces me mentían y me decían esto y yo me lo creía. Goebbels, que era el jefe de la propaganda de Hitler, decía: miente, miente, que siempre algo queda. Y también decía otra cosa: cuanto más grande sea la mentira, más fácil va a ser que sea creída. Y así engañó a toda su población, que después se dio cuenta que tenían campos de concentración y los desastres que estaban haciendo en el nombre de no sé qué, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente que ya se dio cuenta que hay mucha manipulación, y cuando vos estás siendo manipulado y tenés miedo, todo lo tomás como válido. Ahora también hay mucha gente que se dio cuenta de esto, de que hay, no de acá, de la Argentina, no lo tomes como algo personal, no, yo no lo quiero transformar en algo político, personal y partidario, no quiero entrar en la grieta, porque esto es mucho más grande, esto va mucho más allá, esto tiene que ver con un orden mundial que está desgajándose de alguna manera, porque está entrando una energía diferente a la Tierra que ya no soporta este orden mundial y que va a ser cambiado. No sé si lo voy a ver yo, no sé si lo vamos a ver nosotros, pero que este orden mundial va a desaparecer como desapareció la Inquisición en la Edad Media y dio lugar al Renacimiento. Así este orden también va a cambiar, este orden de manipulación va a cambiar por un nuevo orden que va a ser mucho más libre, mucho más abierto, y que nos vamos a atener a las normas, pero por convicción, no por imposición. Los seres humanos necesitamos vivir en una sociedad ordenada, pero por convicción y no por imposición. Si me esperás un ratito, hacemos la tanda de la radio y cuando volvemos seguimos hablando un poquito de esto. Gracias. Estamos en todas las redes sociales. Escuchanos en